Y a él le pareció que esa crítica de hacer periodismo no era un reproche, sino que era algo muy razonable. Igual que Kant, que leía los periódicos todos los días, él creía, Horkheimer, que la filosofía solo va a avanzar si se nutre de las noticias cotidianas, del análisis de los acontecimientos del día y naturalmente en contacto con las tendencias y con las catástrofes del mundo contemporáneo. Entonces, esos son los puntos centrales que han hecho, estimado público, yo diría, la relevancia de la Escuela de Frankfurt hasta hoy. Una institución, o sea, no está aislada del mundo de una cátedra, una institución, un órgano de difusión y contacto con las ciencias sociales. Y eso lo ha desarrollado él brillantemente. En este modesto curso introductorio solamente vamos a ver el aporte filosófico de la Escuela de Frankfurt, pero en cantidad, por ejemplo, de las personas que recibían sueldo del instituto, no hay duda que la filosofía era la disciplina central, pero una entre tantas. De 12 catedráticos titulares, había solamente 2 que se dedicaban a la filosofía, Horkheimer y su amigo Adorno. Los otros eran, por ejemplo, siempre un jurista, un economista, un historiador, un experto en otras culturas, por ejemplo, Karl August Wittfogel, el gran experto en China y en problemas de la llamada sociedad hidráulica, que creo que ya les he mencionado. Entonces, estimado público, tenemos un trabajo interdisciplinario, un trabajo hecho con representantes importantes de otras carreras. Y Horkheimer tenía especial cariño, igual que Adorno, por los medios masivos de comunicación, porque hoy llamaríamos tal vez ciencias de la comunicación, porque él notó la enorme importancia filosófica de la televisión, de la radio, de los periódicos, etc. Temas que hasta entonces, no ahora, pero hasta 1930, habían sido dejados de lado por los filósofos. Si ustedes leen, por ejemplo, a las lumbreras, hoy totalmente olvidadas de la filosofía neokantiana de los años 10 y 20 en Alemania, o esas cumbres filosóficas como Scheler, Hartmann, de la época de ellos, ninguno de ellos es hoy leído. Ni siquiera Max Scheler, el gran especialista en cultura y en valores, en axiología, porque han quedado de alguna manera atrasados, desplazados con respecto al desarrollo de las ciencias sociales que tienen naturalmente un valor filosófico. Entonces, el mérito de Horkheimer, con eso vamos a empezar, es haber percibido desde un comienzo la enorme importancia de las ciencias sociales y dentro de ellas lo que ahora es la ciencia de la comunicación. El otro elemento importante, estimado público, es haberse dado cuenta de la relevancia de un gran pensador sociológico que hemos llevado en la sesión anterior, que es Max Weber. Permítanme ustedes unas palabras de este pensador que falleció en 1920, o sea, 10 años antes de la fundación de la Escuela de Frankfurt, pero que ha dejado una impronta, o sea, una huella excepcionalmente importante con un teorema que está aquí, el teorema, estimado público, de que la razón tiene 2 aspectos fundamentalmente diferentes, aunque muchas veces vayan juntos. Ni Aristóteles, ni Kant, ni Hegel, de los grandes racionalistas de la historia de la filosofía, hablaron nunca de que la razón tuviese elementos dispares, o sea, que la razón englobara cosas muy diferentes entre sí.
Si vemos, por ejemplo, a los campeones del racionalismo práctico, como Voltaire, tampoco no hay ninguna diferencia entre dos tipos de racionalidad, o sea, de razón para la praxis. Max Weber estableció el teorema, estimado público, de que la razón tiene una parte dedicada a la elaboración de grandes teoremas generales que atañen a la historia, al destino del género humano, a la crítica de la civilización en general, la llamada razón global o razón humanista, y diferenciada, pero siempre unida a una razón instrumental, que es la razón de los medios, de los instrumentos. La palabra es muy fácil de entender. Esta razón instrumental calcula cuál es el procedimiento, el medio adecuado para alcanzar un fin. El fin mismo está por fuera del análisis filosófico y racional. Entonces, tenemos aquí una parte de la razón que además es extraordinariamente exitosa. Es la razón que ha hecho grande a Occidente, estimado público. Esta razón instrumental, que en diferentes acepciones la ha tratado la Escuela de Frankfurt, y la división misma, porque Weber establece la división, pero no la trata, es decir, que se dedica sobre todo a la razón instrumental, por ejemplo, de la burocracia, y no trata la división como un fenómeno filosófico de extremada importancia. En cambio, el mérito de Horkheimer es haberse dado cuenta de la importancia de esta división de la razón y el haberse dado cuenta del peligro que tiene el racionalismo en el mundo actual, porque lo que tiende a brillar, a perdurar, a manejar el mundo es la razón instrumental, no la humanista global. Entonces le vamos a poner una flecha a esta como la que sube, como la importante, y a esta le vamos a poner una flecha que no de bajada completa, pero de relativa bajada a la razón humanista. Aunque ya lo hemos tratado el caso, el régimen nazi sería la manifestación más clara de cómo la razón no solamente instrumental, o sea, la razón de los medios, puede perdurar sobre la razón humanista. Por ejemplo, la forma como se construyen los campos de concentración. Permítanme, a pesar de que ya hemos tratado este tema, el volver un instante, porque es en primer lugar el tema central de la dialéctica de la Ilustración, o sea, de la obra más famosa de la Escuela de Frankfurt, y es también pedagógicamente lo más fácil. Horkheimer explicó una y otra vez el caso, porque se nota muy claramente en los campos de concentración lo que es la diferencia y al mismo tiempo la conexión entre ambas razones. Ustedes saben que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, establecieron campos de concentración para liquidar a la población judía, independientemente si eran de derecha, de izquierda, si servían, si no servían, si eran buenos soldados o no, absolutamente independiente de cualquier razón más o menos discernible. A la población que tenía antepasados judíos, lamentablemente los archivos del registro civil alemán eran extraordinariamente eficiente y completo en ese sentido, lo cual fue la desgracia de la población judía. A esa población, simplemente por el hecho de tener antepasados judíos, se los condenó a muerte. Y en campos muy famosos, Treblinka y sobre todo Auschwitz, se los gasificó. La gasificación, estimado público, es realmente un monumento, según Horkheimer, a la razón instrumental. Mínimo de costos y procedimientos
y máximo de resultado. No se necesitó una gran masa de aislantes de la muerte para liquidar a la población judía, sino unos pequeños destacamentos policiales voluntarios, además, para llevar a cabo esta terrible acción. El caso más famoso, que lo vamos a ver posteriormente, es la persona que organizó las partes técnicas, Adolf Eichmann. Hannah Arendt, esa notable filósofa, que va a ser nuestro próximo tema, ha publicado un famoso libro sobre la banalidad del mal. Y ese libro lo vamos a estudiar unos minutitos, porque nos muestra lo mismo que Horkheimer ya, digamos, trató en décadas anteriores. En una palabra, los campos no significaron de ninguna manera una especie de diversión de fondos, personas, recursos necesarios para la guerra. No significó de ninguna manera una pérdida de fuerza combativa. En medio de la guerra, la instalación de los campos. O sea, en una palabra, no costaba nada al Estado alemán, nada importante. No costaban, estimamos lo trágico, no costaban ningún esfuerzo bélico. No hubo necesidad de, digamos, toda una división de soldados o todo un cuerpo de ejército dedicado a esa horrible tarea. No, unos cuantos policías voluntarios sirvieron completamente para esa labor. Y luego la forma como se liquidó, porque no es fácil liquidar a 6 millones de personas. Es decir, habría que gastar balas, tiempo, no es cierto, la gente también se podría rebelar, etc. La forma como se los liquidó, o sea, en duchas que transmitían un gas venenoso mientras se bañaban, es naturalmente una forma clásica de la razón instrumental. Mínimo de insumos, máximo de resultado. El resultado, sin embargo, es lo más irracional, lo más inhumano, lo más monstruoso que ha creado probablemente el ser humano. O sea, una matanza gigantesca de gente absolutamente inocente, que no tenía nada contra, en general no tenían nada contra los nazis, contra el partido, contra las metas expansivas, absolutamente nada. Tenían simplemente la mala suerte de tener antepasados judíos. O sea, la meta de la destrucción de los judíos era absolutamente irracional desde el punto de vista de una razón global y humanista. Desde ese punto de vista era totalmente negativo e irracional el esfuerzo hitleriano. Pero desde el punto de vista de la razón instrumental, o sea, no juzgando la meta, era naturalmente algo extraordinariamente bien logrado. Entonces, esa monstruosidad, de la cual hoy, 80 años después, apenas nos podemos hacer una imagen de la monstruosidad que fue eso. Hoy, 80 años, muy difícil para la gente joven hacerle comprender el grado extraordinario de inhumanidad y de irracionalidad, ¿no? Junto con algo que funciona muy bien, hasta el último instante funcionó perfectamente. Entonces, esa división de la razón en algo humanista, en algo que lo podemos apreciar según los cánones clásicos de la filosofía desde los griegos, y algo instrumental, que es la fuerza de la razón occidental. Entonces, eso, estimado público, es el núcleo de la Escuela de Frankfurt y el tema principal de sus estudios. O sea, como dicen ellos, la tensión o la dialéctica entre las dos formas de razón y el peligro. Ese es el tema de la gran obra de ellos, de que la razón
razón instrumental sea la razón predominante en el mundo actual. Que el mundo actual ya no esté, como probablemente tampoco nunca ha sido, que no esté dominado por una razón humanista, sino que el mundo actual esté dominado por las muchas manifestaciones de razones instrumentales. Por ejemplo, las ganancias de los empresarios, como se construyeron también los campos de concentración en la Rusia soviética, o sea, en medio de un experimento que pretendía ser la práctica de la razón humana. Entonces, estimado público, esta razón instrumental no es necesariamente monstruosa, pero puede tener aspectos monstruosos, puede tener resultados terribles. Entonces, ese es un tema estrictamente filosófico, porque es el tema de cómo se puede interpretar la historia. Es un tema clásico que podríamos decir hasta hegeliano. ¿Cómo interpretamos la historia? Y la escuela de Frankfurt la interpreta como la posibilidad, no la necesidad, pero la posibilidad de que la razón instrumental, libre de toda preocupación humanista, que esa razón domine el mundo. Max Horkheimer, entonces, se basó en estos estudios preliminares de Max Weber. Max Weber, como les decía, falleció en 1920 y naturalmente no conoció ni el desarrollo del fascismo alemán ni el desarrollo posterior del régimen soviético. Pero ya en 1920, poco antes de morir, murió inesperadamente, Max Weber notó, estimado público, que la burocracia en general es la manifestación más clara de la razón instrumental, y que esa razón instrumental, en el caso de las burocracias, no es necesariamente algo positivo para la humanidad. Eso es lo importante de notar, porque se trata de un fenómeno clásico de ambigüedad. La burocracia moderna, según Max Weber, es la mejor de todas las burocracias, la más exitosa, la que con un mínimo de esfuerzos, procedimientos y leyes puede manejar una sociedad. Por ejemplo, Max Weber mostró, estimado público, cómo la burocracia alemana, eso yo puedo atestiguar hasta hoy, que es una burocracia que funciona con un mínimo de procedimientos y con un mínimo de personal, cómo puede alcanzar un máximo de eficacia, como por ejemplo la administración de los recursos humanos de esa nación. Eso se nota inmediatamente en comparación con la burocracia boliviana. Inmediatamente. La Constitución alemana tiene 142 artículos, la boliviana más de 411. El trámite, por ejemplo, que he hecho yo para una licenciatura o para un doctorado dentro de la burocracia universitaria es un trámite, en primer lugar, totalmente gratuito y luego tiene 2 o 3 pasos, nada más. En cambio, aquí tiene más de 100 pasos, incluyendo la colación, las muchas compras que hay que hacer, hay que comprar carpetas especiales de color tal, un montón de burradas sin importancia. En cambio, por ejemplo, como se hacen también tesis, en Alemania lo que importa es el contenido, no importa cómo se presenta la tesis, si está presentada empastada, no empastada, jamás no hay ninguna regulación, ninguna. Lo que importa es el contenido de la tesis. En cambio, aquí lo que importan son los formalismos. El adorno. ¿Perdón? El adorno. El adorno, claro, no hay duda. El adorno es muy importante. Max Weber estudió, como creo que les he contado en la sesión anterior, la ética laboral, los procedimientos estatales, culturales que se derivan de las grandes religiones, o sea, del Islam, sobre todo el Islam es muy famoso,
también del hinduismo, etc. Y él ha llegado a la conclusión de que la burocracia occidental es uno de los elementos para el triunfo de la cultura occidental a partir del siglo XVI a nivel mundial. O sea, el establecimiento de la razón instrumental, mínimo esfuerzo para alcanzar el máximo de resultado. Ese es el principio general. Y ese mínimo de resultado se consigue comparando procedimientos. O sea, comparando, por ejemplo, lo que ha hecho la famosa época de Federico el Grande de Prusia, en la segunda mitad del siglo XVIII, es comparar procedimientos burocráticos en 6 diferentes estados de Europa: Suecia, España, Francia, Gran Bretaña, que eran relativamente exitosos. Y de esos, elegir el procedimiento más simple, no el más complicado, el que parezca más florido, o el que tenga la mejor nomenclatura, o sea, los nombres, nada de eso, simplemente el que lleve mejor al resultado con el esfuerzo más pequeño posible. Y eso hacerlo sistemáticamente, año tras año, una burocracia que se va poniendo continuamente en duda. Los departamentos más importantes, fundados por Federico II el Grande de Prusia, eran los departamentos de planificación y racionalización que tenía que tener toda, desde las alcaldías más pequeñas hasta la burocracia militar. Tenía que tener un departamento que ponga en duda los procedimientos usados, que no sirva para alabar, sino para poner en duda. A estos departamentos de racionalización les estaba, por ejemplo, prohibido, que era usual en todos los otros, que es alabar la figura del monarca. Era una monarquía absoluta, sin parlamento, sin constitución, etc. La de Federico II el Grande. Pero esos departamentos de la que mejoraron la burocracia tenían la única labor de continuamente mejorar sus procedimientos. O sea, no creer que ya se había alcanzado lo ideal, sino pensar siempre que la burocracia es algo en construcción. O sea, que no estaba ya definida ni el procedimiento ideal, ni los cobros ideales, ni nada por el estilo, sino que todo estaba en cuestionamiento permanente. Esa idea, según Max Weber, es la que ha hecho grande a la burocracia y a la cultura de los países occidentales. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, estimado público, Max Weber estudia cómo va a ser esa burocracia en el futuro, y él llega a la conclusión de que justamente el grado positivo del desarrollo burocrático interno, justamente su positividad, el hecho de que funcione con poco esfuerzo y con máximo rendimiento, que eso a la larga puede ser contraproducente para una sociedad democrática y al mismo tiempo racionalista en el sentido amplio del término. Eso es lo grande de Max Weber. Él ve que la burocracia puede convertirse, por ser tan perfecta, en lo que él llama la jaula de hierro del sometimiento de los ciudadanos. Como es tan perfecta la burocracia, que se va mejorando ella misma se va naturalmente perfeccionando continuamente, puede convertirse en algo autónomo que ya no está bajo el control democrático de los ciudadanos. Ya no está tampoco bajo el control humanista de los mismos. O sea, la burocracia puede convertirse en una jaula de hierro del sometimiento voluntario de la gente, porque es perfecta, o sea, no hay como criticarla de afuera. Y eso es, estimado público, lo que retoma la escuela de Frankfurt. O sea, la idea de que la racionalidad instrumental,
justamente en sus versiones mejores, más perfectas, pueden ser un peligro para el desarrollo humanista de la sociedad del futuro. Esa, estimado público, es en el fondo la tesis central de todo el esfuerzo filosófico y sociológico de la Escuela de Frankfurt. O sea, la perfección puede llevar a lo negativo. Señor. Pero, o sea, en este caso, indirectamente, o sea, llega a tener la razón, ¿no? Porque después se presenta esto de los de Hitler, digamos, cuando hace ya toda la muerte que provoca a los judíos en los campos de concentración, estarían basándose en eso, ¿no? Claro, porque fíjense ustedes qué es lo que estudia luego Hannah Arendt. Estudia el caso de Eichmann. Eichmann era un funcionario de la policía conocido, estimado público, por ser muy eficiente. Él era especialista en tráfico. Claro, en las primeras décadas del siglo XX va ganando una importancia cada vez mayor. Y Eichmann es premiado porque él consigue, mediante medidas de racionalidad instrumental, evitar atascos de tráfico. Él rediseña, por ejemplo, si las calles tienen que ser de una vía, de 2 vías, en los centros históricos. Es un tipo muy hábil en su campo. Es un tipo premiado porque sabe realmente, sin hacer ninguna revolución, sin hacer ninguna reforma muy notable, simplemente usando la razón instrumental, él mejora notablemente también el tráfico ferroviario. El tráfico ferroviario en Europa es mucho más intenso y fuerte que aquí, todavía sigue siendo el sistema más usado, por ser además el más barato, etc., ¿no? Hay muchísimo tráfico ferroviario. Y cuando hay un tráfico muy intenso, muy denso, hay obviamente problemas. Por ejemplo, cuando entra a una ciudad, ¿cómo hacerlo? Por abajo, por arriba, al mismo nivel, y que no sea muy caro. Entonces, Eichmann realmente era el campeón de la racionalización de todo tipo de tráfico ferrocarrilero, automotor, etc. Era pues un tipo de una gran inteligencia, pero en ese campo estrictamente delimitado, por ejemplo, del tráfico. Los jerarcas nazis lo descubren, era un tipo apolítico, y le hacen una proposición. Le dicen, legalmente el Reichstag, el Parlamento alemán, va a aprobar una ley. Esa ley significa la liquidación de una parte de la población. A esa parte que va a ser liquidada hay que llevarla a unos centros de acogida, que son los campos de concentración, y hay que liquidarlos. Por favor, y le muestran además que es una ley aprobada legalmente, la ley tiene su reglamento, el reglamento dice hay que nombrar a un especialista en tráfico para que los trenes, porque estaban generalmente en la zona oriental, lo que es ahora Polonia, los campos de concentración, para que no molesten el desarrollo de la guerra, etc. Tiene que ser una cosa muy bien pensada racionalmente. Y como viene por conducto regular la orden, totalmente regular, el oficial de policía Eichmann obedece. ¿Obedece por qué? Porque es legal. No importa si es legítima la medida según la racionalidad instrumental. A él le basta que sea estrictamente legal de acuerdo a la legalidad del momento. Entonces él ya no piensa más si es humana, si es inhumana, ya no piensa en eso. Él piensa cómo hacer que el tráfico de trenes para los campos de concentración no perjudiquen a la actividad normal de la población y de la guerra, cómo hacer, por ejemplo, que los campos de concentración consuman el mínimo de esfuerzo. Por eso él decide qué gas usar para liquidar, ¿no? En lugar de matar con balas, en lugar de ahorcar, es procedimientos. Él hace experimentos avalado por sus superiores y por la legalidad del momento. Él recibe la orden de hacer todos los experimentos que sean necesarios para ver cómo se mata con menos costos. Entonces, él hace experimentos muy interesantes desde el punto de vista de la
racionalidad instrumental, lo que cuesta en minutos ahorcar a la gente, etc. Todo eso él lo estudia realmente con una, podría decir, una precisión prusiana alemana. Él estudia lo que cuesta, por ejemplo, las horas para ahorcar, porque no todos mueren rápidamente, hay que repetir el procedimiento, muy complicado. Lo mismo al fusilar, siempre hay que comprobar si realmente hay muertos, se gasta munición que en época de guerra es muy cara. En fin, él con precisión, es una cosa monstruosa, ¿no? Va haciendo experimentos con 50 tipos que son ahorcados, 50 gasificados, 50 así, y se decide por la gasificación con el gas ciclón B, que es lo más barato y lo más racional. Entonces aquí tenemos el triunfo de la racionalidad instrumental. Y Hannah Arendt construye una teoría muy interesante por qué eso es posible en una sociedad altamente culta como la alemana. ¿Por qué es posible que haya ese tipo de servidor público que deje de pensar? ¿Y por qué es posible? Lo que ha dicho la escuela de Frankfurt, porque el tipo se atañe, se restringe a la racionalidad instrumental. Lo otro, si el sistema es bueno o no, si la matanza de judíos es éticamente buena o no, es la labor de los políticos. Esa es la división de labores. Los políticos definen las metas. Y una vez que eso ha sido aprobado legalmente, ha sido apoyado por votación mayoritaria de la población, ha pasado el Parlamento, lo que los políticos han decidido como valor positivo, eso hay que traducirlo a medidas específicas. Entonces, ven ustedes lo que hay aquí, es también la clásica división actual de labores, la especialización, los extremos inhumanos a los cuales puede llevar la especialización excesiva. El Eichmann está de acuerdo con que los especialistas en valores, así los nombra él durante el juicio en Jerusalén, los especialistas en valores son los políticos. Y si encima tienen el aval popular que tenían, pues no hay que discutir, son valores que hay que obedecer. Él se restringe a la labor instrumental, la meta, la eliminación de los judíos no es puesta en duda, sino que él trata de encontrar los medios y procedimientos más baratos y simples y rápidos para alcanzar ese fin. Hasta el fin de su vida, él y muchos de los otros que colaboraron se consideraron completamente inocentes. Y a lo mejor tenían hasta razón. Otro caso famoso es el comandante del campo de Auschwitz en los últimos tiempos. Este señor Höss, el comandante, tenía la labor de liquidar a la gente, pero había a esos judíos, no había que violar a esas mujeres. Höss manda fusilar a los soldados y guardianes alemanes que antes de que las chicas sean ingresadas a los hornos son violadas y utilizadas para la distracción de los soldados. Él prohíbe, y para dar un ejemplo, hace fusilar a algunos soldados que han violado chicas, porque la labor de él es matar a las chicas, pero no violarlas. Entonces, ¿qué les parece esa monstruosidad? Hace fusilar a los soldados que violan a las chicas antes de que entren a las cámaras de gas. Es pues una monstruosidad absoluta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Höss, Rudolf Höss. Puede ver usted en Wikipedia porque es muy interesante el caso. En Auschwitz. Perdón, el otro. ¿Perdón? Eichmann es el capo general del sistema de liquidación de judíos. Es el...
son los dos representantes más monstruosos de la racionalidad instrumental, monstruosos. Pues era, según dicen todos, un hombre muy correcto. Por ejemplo, los judíos van a morir en los campos de concentración, pero nada, ninguna ley prohíbe que tengan un minutito de distracción antes. Entonces, pues, como los judíos que saben tocar música, construye una orquesta sinfónica en Auschwitz, con alta calidad de ejecución. Una orquesta sinfónica. Claro, cada tantos días hay que renovarlo, ¿no es cierto? Los integrantes son liquidados, pero hasta que sean liquidados, se les provee con buenos instrumentos y una buena sala con acústica. Es muy famoso el caso. Pues examina la acústica con un gran experto que tiene que ser gasificado al día siguiente. Pero el experto y él prueban la acústica, etcétera, etcétera, para que esté todo perfecto. No es cierto que es monstruoso. Es difícil imaginarse. La otra cosa es lo que ha hecho Höss con las cenizas. Él hizo muchos experimentos y provocó un abono excepcionalmente bueno. Entonces, él construyó famosos jardines, sobre todo rosas, de todos los colores y formas, alrededor de Auschwitz, ¿sí? Con las cenizas de los clasificados. En fin, esos temas que parecen horribles, esos son los temas de estos señores. Ellos son judíos. Ellos se salvan a tiempo. Como es gente inteligente, ellos ya sabían lo que venían y ellos emigraron todos a tiempo, salvando fondos, etcétera, sin problemas. Pero todos ellos tenían amigos, parientes que mueren gasificados. Entonces, es una cosa que les ha tocado muy cercanamente, muy cercanamente. La gente inteligente, por ejemplo, Einstein, por uno de los casos, ¿no? A tiempo, en 1932, o sea, un año antes, ella emigra a los Estados Unidos, ¿no? Porque ella se da cuenta que es lo que viene. Para congraciarse con las masas ignorantes de votantes, Hitler lanza una famosa consigna. Un carnicero, pero de pura raza alemana, un ario, es más valiente que un Einstein, que dice cosas difíciles que no se entienden y que es un judío, es solamente un judío. Entonces está muy por abajo de un carnicero de pura cepa alemana. Ustedes pueden imaginarse que muchísima gente modesta, no solamente carniceros, muchísimos artesanos, campesinos modestos, pero de pura sangre alemana, se sentían muy bien, porque la propaganda oficial decía que ellos eran mucho más valiosos que Einstein, cosa despreciable porque era judío. Esas son las cosas lamentablemente populares. Entonces, la escuela lo que estudia es el comportamiento humano de valores de orientación. Y esos valores de orientación, estimado público, no pueden ser estudiados mediante la aplicación de la teoría marxista solamente. Marx no previó nada de eso. Marx nunca se dio cuenta que la razón tenía dos componentes. En la obra de Marx no hay ninguna mención a la racionalidad instrumental. Entonces, aquí realmente tenemos un aporte original. O sea, un aporte interesante al pensamiento original, no solo a la filosofía, sino al pensamiento original, un aporte que yo calificaría de más o menos importante, además hecho ya a partir de 1930. Permítanme, por razones de tiempo, faltan solo 10 minutos, unos datos sobre el funcionamiento institucional. Como les dije, se crea en 1923 con ese legado de un argentino alemán, se crea el Instituto de Investigaciones Sociales, adscrito a la carrera de filosofía de la Universidad de Franco. O sea, es esa tendencia que yo les comenté, la
filosofía solita ya no va a producir nada. La filosofía tiene que estar en contacto con ciencias sociales. Por eso el instituto se llama Instituto de Investigaciones Sociales. La revista se llama Revista de Investigaciones Sociales. O sea, ya no se llama solo filosofía. A pesar de que los dos campos más importantes y los acompañantes son toda gente que ha estudiado solo filosofía, Adorno, Marcuse, Freud, todos eran filósofos de profesión, ¿ya? Pero se dan cuenta de los límites que tiene, digamos, la filosofía como cosa estrictamente clásica. Las disciplinas clásicas, ontología, metafísica, eso muestran simplemente límites. El instituto cae, es la expresión de Horkheimer bajo su dirección en 1930. Horkheimer lo convierte en un instituto muy famoso, crea la revista, tiene una actividad muy importante en prensa, radio, después de la guerra en televisión, y sobre todo, estimado público, la importancia es el sistema de enseñanza, que es un sistema basado generalmente en la democracia pedagógica. No hay un profesor que solamente da órdenes y que toma exámenes severamente, sino el instituto trata de que los alumnos participen muy activamente. El instituto no puede obviamente modificar el sistema de notas de la Universidad de Frankfurt, pero dan mucha más importancia a las conferencias públicas, a los cursos abiertos a cualquier estudiante y no necesariamente a cursos hechos solo para especialistas en filosofía o sociología. O sea, practican una cierta interdisciplinaridad muy activa desde un comienzo, lo cual ahora es lo usual, ¿no es cierto? Ahora es absolutamente usual que la gente colabore, filósofos, sociólogos y demás, pero en 1930 eso era todavía muy raro. En 1933 sube Hitler al poder. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno es la eliminación del instituto. El instituto pasa a la propiedad de las juventudes hitlerianas ya en los primeros días del régimen. O sea, muy pronto había obviamente un odio profundo, a pesar de que no había publicado nada todavía contra Hitler, pero el gobierno se da cuenta de que ese es un foco peligroso, más peligroso que el Partido Socialdemócrata, cuando fue un partido de izquierda. Entonces prohíbe, el instituto es eliminado en los primeros días. Por suerte, los fondos, la biblioteca, todo eso pasa a poder, pero los fondos ya están a salvo. Ellos fundan un instituto similar en la Universidad de Columbia, en New York. Ahí se refugia el Instituto de Investigaciones Sociales, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y tiene una existencia muy reducida, porque el interés de las ciencias sociales norteamericanas, que son altamente empíricas, altamente dedicadas a cosas prácticas, no ven la utilidad de esa reflexión filosófica. Entonces tiene muy pocos alumnos, tiene una vida muy modesta en los Estados Unidos, muy modesta. Y entonces, después de la guerra, en 1950, la propia Universidad de Frankfurt hace un mea culpa, se arrepiente de haber expulsado a los profesores. Obviamente son los mismos que los han expulsado, muy misma, que los expulsa, firman la carta de invitación, firman unos documentos en que dicen que han sido obligados, pobrecitos. Claro, nosotros colegas, filósofos, sociólogos, todos dicen que han sido obligados, que ellos en el fondo siempre tenían el máximo de respeto por este instituto, que ellos en el fondo de su corazón siempre se opusieron a toda medida de fuerza. Lo que dicen todo, lo usual, ¿no es cierto? La humanidad es así.
instituto vuelve a Frankfurt en 1950. Como hay bastante dinero, se reconstruye el edificio. El edificio había sido bombardeado totalmente en la guerra. Dejó de existir. El instituto estaba muy cerca del centro de Frankfurt. Y Frankfurt fue una de las ciudades, como está en el oeste de Alemania, una de las ciudades más bombardeadas por la aviación aliada. Frankfurt, Colonia, las que están en el occidente, son las que más han sufrido. Se reconstruye el instituto y aumenta notablemente sus actividades a partir de 1950. Empiezan también a formarse la segunda generación, que es la figura emblemática, es Jürgen Habermas, que este año cumple 90 años, que todavía sigue muy activo. Ha publicado hace poco un libro sobre tecnocracia, en el remolino de la tecnocracia, se llama su última obra. Y se van formando generaciones de jóvenes, algunos de ellos que llegan muy famosos en la segunda y tercera generación, y ya no hay prácticamente elementos judíos. Como en Alemania no han quedado muchos judíos vivos, la juventud actual son alemanes normales, como por ejemplo el Habermas, el actual director del instituto, que es el señor Alex Honnold. Todos ellos ya no tienen ningún peso por haber sido judíos, ninguna tradición de ese tipo. Y el instituto sigue existiendo hasta hoy con la misma estructura original, o sea, una institución interdisciplinaria que da enorme importancia a las ciencias sociales, igual que antes hay una cátedra para Derecho, una cátedra o dos de Sociología, una o dos de Historia, etc. Ahora para problemas del tercer mundo, problemas de inmigración, es el gran tema alemán de la actualidad, y al mismo tiempo con publicaciones, revistas, series de libros, y con una actividad mucho más marcada en el campo de los medios masivos de comunicación, que eso fue iniciado brillantemente por Adorno, cuya obra vamos a ver en la próxima sesión. Adorno es el campeón de las relaciones públicas, y eso era un hombre extremadamente hábil. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, aparecía muy regularmente radio, televisión, periódicos, etc. Siempre tocaba temas del momento, temas que interesaban a amplios sectores sociales. Entonces, estimado público, como ya es la hora, aquí vamos a suspender, pero ya les he mostrado un punto que no es usual en filosofía, o sea, la organización de un instituto abierto a los medios modernos de comunicación y en contacto con ellos, porque ellos creen que la filosofía solita ya simplemente no sirve. Y al mismo tiempo el instituto abierto a los problemas más graves del mundo actual, sobre todo esos problemas que tienen que ver con las cifras emotivas de la población. Por ejemplo, ¿por qué una población? Es el tema que vamos a ver en la próxima sesión, cuando veamos la unión entre teoría social y psicoanálisis. ¿Por qué una población relativamente culta vota voluntariamente por la peor opción electoral posible? No por una opción medianamente mediocre, sino por la peor imaginable. Y votan voluntariamente, lamentablemente son las mujeres las que tienen un porcentaje mayor de votación, por ejemplo. Ese también es un tema interesante. Sí, yo sé que el tema es muy desagradable, pero como antes, hasta 1945, se votaba en casillas separadas de las mujeres, se sabe con absoluta seguridad el porcentaje femenino del voto favorable a Hitler. Y eso, estimadas señoras, no es precisamente un elemento positivo del desarrollo del feminismo, lamentablemente. Pero es un tema que se puede explicar, porque en esa época todavía era una sociedad patriarcal. Hitler era
la manifestación del patriarca, del macho alfa, al cual muchas mujeres se sentían atraídas. Dejamos justamente, igual que hace la escuela, dejamos en este punto altamente controvertido. Ahí nos interrumpimos hasta el próximo año. Por las horas, el curso termina el 30 de junio.